Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? No. No hay cuenta. Entonces, en la sesión de hoy día vamos a recibir en audiencia a la señora Ulrike Broschek, subgerenta de sustentabilidad de la Fundación Chile, Fundación Futuro Latinoamericano, y vamos a escuchar una exposición sobre la radiografía del agua, brecha y riesgo hídrico en Chile. La acompaña la señora Claudia Galleguilles, líder de estrategias hídricas, la señora Paola Matu, jefa del proyecto, y la asesora Catalina Besio. Le damos la muy bienvenida y quedamos a disposición de vuestra exposición, que por cierto nos ha interesado muchísimo los antecedentes que nos hicieron llegar previamente a esta sesión. Así que le ofrezco la palabra a quien decida iniciar la intervención. Hola. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señora presidenta y senadores, por el espacio para poder venir aquí a presentarles el primer producto de la iniciativa que estamos llevando adelante de Escenarios Hídricos 2030. Este primer producto, Radiografía del Agua, Brecha y Riesgo Hídrico en Chile, fue lanzado en marzo en su versión síntesis, y hoy día ustedes cuentan también con la versión completa que se está lanzando y entregando ya formalmente esta semana. Este trabajo es una recopilación y una sistematización de múltiples estudios sobre el agua existentes a nivel nacional. Este es un trabajo de 16 meses de parte de unas 150 personas en total que participan. Son hoy día 47 las instituciones que están trabajando en Escenarios Hídricos 2030 y que representan a los distintos sectores a nivel nacional, público-privado, academia y también ONGs. Más de 27 especialistas nacionales e internacionales contribuyeron al desarrollo de todo el análisis de los datos y de los estudios, y entonces lo que se hizo fue recopilar, sistematizar, levantar, identificar, en conjunto con múltiples organismos públicos y también privados, estudios oficiales que dieran cuenta sobre la situación actual del recurso hídrico y también la trayectoria histórica de cómo viene la dinámica para entender cómo podemos proyectar los escenarios futuros de agua a nivel nacional. Lo que hicimos fue una radiografía completa, como un escáner a nivel nacional sobre el agua, porque teníamos muchos estudios e indicadores que hablaban sobre la situación a nivel nacional, pero cuesta a veces entender cuáles son los territorios específicos que están con más criticidad, ya mirando todo el país, ¿cierto? Y poder diferenciar aquellos que pueden ser más urgentes de abordar de aquellos que están para un abordaje a un mediano y largo plazo, de manera de poder priorizar recursos y también esfuerzos hacia aquellos territorios que presentan mayor criticidad, y también evaluar qué tipo de problemas se presentan en los distintos territorios para entender también, dado que es un tema bastante complejo, donde influyen múltiples variables, un tema muy, muy transversal. Entonces, con el objetivo de poder, de alguna manera, sistematizar todos los diagnósticos, todos los estudios y la data existente, que es mucha, se hizo este trabajo, y entonces hoy día la idea es entregar un análisis sobre cuáles son aquellos territorios que hoy día presentan mayor criticidad, qué tipo de problemas los afectan, de manera de entonces entregar esto para las regiones, para los territorios, de manera de poder priorizar entonces los recursos, ¿ya? Esto es un trabajo que no tiene precedentes a nivel nacional. Este esfuerzo busca generar una plataforma neutral donde confluyan realmente todas las visiones y las distintas visiones existentes, y esperamos que con este trabajo nosotros además generamos un insumo relevante para nuestro ejercicio en escenarios hídricos, que busca generar hojas de ruta con propuestas de soluciones para los distintos territorios. Para hacer este análisis, nosotros vimos los distintos componentes del ciclo del agua, ¿ya? Entendiendo que es complejo el tema, es muy técnico. También queríamos entregar información
para la ciudadanía de manera más simple, para poder generar también una comprensión sobre qué es lo que está pasando en nuestro país con el recurso. Entonces analizamos qué estaba pasando a nivel de componente meteorológico, por ejemplo, que es la incidencia directa sobre la disponibilidad de agua en el territorio, qué ocurre con el uso del agua, ya haciendo análisis de los sectores productivos relevantes a nivel nacional. ¿Qué pasa con la oferta de agua, tanto subterránea como superficial? ¿Qué ocurre con los acuíferos, los ríos, los cuerpos superficiales? También no solamente en cantidad, sino que también en calidad. Y las reservas de agua, como por ejemplo los glaciares. También se hizo un análisis de estudios de glaciares y además agregamos un componente que tiene que ver con todos los desastres asociados a exceso de agua, relacionados con inundaciones, aluviones y tsunamis. Para hacer este trabajo utilizamos dos conceptos, uno que llamamos brecha hídrica, que relaciona oferta de agua con demanda, ¿ya? Para decirlo de una manera simple. En oferta de agua miramos todos los balances hídricos realizados a nivel nacional, priorizando los más actualizados, que dan cuenta sobre la disponibilidad de agua superficial y subterránea y que se define como toda aquella agua que queda disponible para su uso una vez que ha alimentado los ecosistemas y todos los cuerpos, digamos, naturales de agua, ¿ya? Y que está entonces disponible para su uso. Y por otro lado, en demanda de agua hicimos una caracterización relevante mirando los derechos de aprovechamiento de aguas consultivos permanentes para entender la distribución en la que hoy día se encuentra, según lo que está cierto en el registro del Catastro Público de Aguas. Pero hicimos un análisis también sobre el uso de agua físico, es decir, entender cuánto es hoy día la captación de agua desde los sistemas, la extracción, entendido como la cantidad de agua que se extrae para distintos usos productivos, y luego cuánta de esa agua se consume. Y tiene que ver con el agua que no regresa a la cuenca, que no regresa al territorio, producto de que se consume de distintas formas, como por ejemplo a través de una evaporación, o se evapotranspira a través de los cultivos, o agua que una vez extraída es utilizada para los procesos productivos y es incorporada en el producto, por ejemplo, concentrados de cobre o cuando hablamos de los mismos cultivos y las plantas, ¿no? Entonces, esa agua consumida también se caracterizó. Y luego, entonces, la diferencia entre la cantidad de agua extraída con la consumida es el agua que se devuelve hoy día al sistema y puede ser utilizada por distintos usuarios, ¿ya? Todo eso fue caracterizado y la relación entre este consumo de agua con la disponibilidad de agua es lo que nosotros denominamos brecha hídrica y que a nivel internacional se conoce a través de una metodología de índice de escasez hídrico, y que es una metodología desarrollada por varias organizaciones referentes como de UNESCO, ya de Naciones Unidas, y que de alguna manera lo que hicieron ellos fue catalogar o clasificar la brecha hídrica en función de sus impactos. Luego también analizamos el concepto de riesgo hídrico, que tiene que ver con el impacto que genera el agua en el ámbito ambiental, social y económico, relacionado con estos tres componentes: déficit hídrico, exceso de agua y calidad de agua. En déficit hídrico se caracteriza la parte meteorológica, los acuíferos, se hace un análisis de las aguas superficiales y también de los glaciares como reserva, y aquí se analiza la tendencia histórica de los datos con análisis estadístico. Por otro lado, en exceso de agua se caracterizaron y se desarrolló un catastro muy relevante desde el año 1912 hasta el 2017, donde se levantaron, identificaron todos los eventos generados a nivel nacional, con un detalle hasta el nivel de comuna, en cuanto a inundaciones, aluviones y tsunamis. Y por otro lado, en calidad de agua se desarrolló un índice de calidad de aguas superficiales, donde se concentra el análisis en qué calidad tienen estas aguas para diferentes usos, ya clasificándolos desde calidades excepcionales hasta calidades insuficientes. Y aquí se utilizan los parámetros que hoy día son monitoreados por las estaciones de la Dirección General de Aguas.
Entonces, en relación a los resultados, como ustedes muy bien saben, en cuanto a oferta de aguas superficiales, de acuerdo a los balances hídricos, uno puede ver que en la zona norte se presenta una disponibilidad de agua menor y va aumentando conforme uno va avanzando hacia el sur y la zona austral, llegando a caudales importantes como 3.480 metros cúbicos por segundo que se presenta en la región de Aysén. Luego, en cuanto a la oferta de aguas subterráneas, aquí tenemos algunas dificultades con el análisis. En general, en la zona norte la disponibilidad es menor. Aquí se ven las cuencas que tienen las menores ofertas de agua y luego va aumentando hacia la zona sur. Sin embargo, todas las partes blancas que ustedes pueden ver son cuencas que hoy día carecen de la información sobre las aguas subterráneas. Y ahí entonces queda toda la zona sur y austral sin información, es decir, no sabemos qué ocurre, qué está pasando con las aguas subterráneas en esta zona. Y en la zona norte nos llamó la atención la falta de información en regiones como Antofagasta, también Tarapacá y Antofagasta mayormente por la gran actividad minera que existe y la falta de información disponible, digamos, oficial para hacer análisis respecto de lo que está pasando ahí con las aguas subterráneas, lo cual sería algo importante acá de focalizar, dado que son zonas con déficit hídrico importante. Luego, cuando nosotros miramos el consumo de agua, ¿ya? Y vemos el consumo de agua de acuerdo a lo que le llamamos la huella azul, estamos hablando de todo el consumo de agua que proviene de agua superficial y subterránea, ¿ya? Y que, como les decía, no retorna al sistema producto a que es consumida, o sea, que es evaporada, transpirada o incorporada al producto, etcétera. Y aquí se observa que el mayor consumo de esta agua está en la zona centro, que coincide con zonas de actividad agrícola relevante, y las regiones con mayor huella azul son Maule, O'Higgins y región metropolitana, son las que concentran el mayor consumo por huella hídrica azul. Ahora, agregamos nosotros en el análisis un componente bien interesante que es la huella hídrica verde y que en general para todos estos análisis de consumo de agua no había sido incorporada, pero que a nosotros nos parece relevante dado que la fuente es el agua lluvia, pero que muchos sectores se sostienen con esta agua lluvia. Y en este caso en particular vemos que eso se concentra hacia la zona sur, ¿cierto? En las regiones de Biobío, Araucanía, Maule y Los Ríos. Después vamos a ver que en estas zonas se concentra la actividad forestal y también agrícola de secano, ¿ya? Y entonces todo esto es el consumo de agua, pero que proviene del agua lluvia y que son aguas que quedan captadas, digamos, por estos sectores productivos y que esa agua queda como humedad retenida en el suelo, pero que luego no llega a infiltrar hasta el acuífero porque es utilizada por los cultivos o las plantaciones forestales, ¿cierto? Cuando nosotros relacionamos este consumo de agua de específico huella hídrica azul, o sea, todo el consumo de agua superficial y subterránea, con la oferta de agua superficial y subterránea, nosotros generamos el indicador de brecha hídrica, donde podemos ver territorialmente, ¿cierto?, cómo se da y bueno, refleja la realidad, ¿no? Podemos ver Copiapó como una zona con brecha hídrica alta, en contraste con Huasco, ¿cierto?, que aparece con una brecha moderada. Se va reflejando esta heterogeneidad que se da en el territorio y las cuencas con mayor brecha hídrica están en las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Y luego aparece nuevamente las zonas en blanco son las que no se pueden analizar porque no tenemos la información sobre el agua subterránea, ¿no?, que coincide con el análisis de aguas subterráneas que teníamos anteriormente. Entonces, en este análisis aparecen las cuencas con mayores brechas de agua y entonces está la cuenca del río Los Choros, río La Ligua, río San José, río Petorca, río Limarí, río Copiapó, Quilimarí,
y costeras entre Aconcagua y Maipo. Estas aparecen como las cuencas con brecha hídrica alta, ¿ya? Y en algunas zonas, incluso río Los Choros, que es la que aparece con mayor brecha hídrica, y el río La Ligua, aparecen con un porcentaje mayor al 100%, lo que quiere decir de que el consumo de agua acá es mayor que el agua disponible que se puede usar. Eso quiere decir que probablemente en esta zona ese consumo va en desmedro de la reserva, que es el agua subterránea, y por lo tanto es muy probable que en esas partes los acuíferos van en un descenso producto de este sobreconsumo de agua. Luego también aparecen otras cuencas como río Choapa, río Aconcagua, el río Yuta, costeras entre río Choapa y Quilimarín, río Salado, Rapel, como con brecha hídrica media. Y ahí entonces, según la clasificación, uno va viendo cuál es el impacto que internacionalmente hablando se comenta, ¿no? Incidencia, influencia sobre ecosistema, actividad económica, etcétera. Luego, cuando hacemos un análisis más detallado sobre las demandas de agua, aquí ustedes pueden ver una tabla que muestra la distribución geográfica a nivel regional de la demanda de agua, y donde aparece hacia un lado los derechos de aprovechamiento de agua consuntivos y permanentes registrados en el Catastro Público de Aguas, y por otro lado aparecen los análisis de captación y consumo de agua. Entonces, cuando uno mira esta figura, uno puede ver que en relación a los derechos de agua existe, cuando nosotros comparamos los derechos de aprovechamiento de agua registrados con la captación de agua, es decir, cuánta agua se extrae ya desde el territorio, que siempre hay una relación positiva, es decir, hay a nivel nacional, en promedio, hay más de 6 veces derechos de aprovechamiento de agua entregados en relación a la captación actual de agua, la extracción actual. Eso quiere decir de que, digamos, a nivel nacional, la captación podría aumentar 6 veces el volumen de extracción, ya pensando en si existiera esa disponibilidad, obviamente física, de agua, según los derechos de aprovechamiento que existen. Y llama la atención acá las zonas más del sur y austral, como la zona de Aysén, de Magallanes, que tienen una relación sumamente alta, y donde vemos, por ejemplo, en Aysén más de 200 veces un volumen de aprovechamiento entregado en relación a la extracción actual, lo que puede estar hablándonos de algún futuro, una proyección de futuro de desarrollo productivo en dicha zona, y un número importante de volumen de derechos de agua solicitados en esta zona. Por otro lado, es relevante ver que esto finalmente, como de alguna manera se sostiene, y tiene que ver con la devolución. O sea, hay una alta cantidad de devolución de agua, y que de alguna manera a nivel nacional esto es el 88%. O sea, del total de agua que se extrae desde el territorio, un 88% regresa, ¿ya? Y eso tiene que ver con la infiltración a suelo, las descargas, ¿cierto? Por ejemplo, que se dan en agricultura. Entonces, siempre cuando se habla de la tecnificación, en la eficiencia en el riego, claro, esta ineficiencia hace hoy que esta agua se devuelve al sistema, ¿ya? Y es utilizada en reiteradas ocasiones. Esto mismo ocurre en sectores productivos como agua potable y saneamiento, con las descargas de agua que hoy día ocurren a cuerpos superficiales. Entonces, esa suma finalmente es un número, es un porcentaje importante, y es lo que hoy sostiene distintos usos, ¿cierto?, en el territorio. Ahora, en el consumo de agua, acá, cuando nosotros comparamos la huella hídrica azul con la huella hídrica verde, es posible ver que en el total la huella hídrica verde duplica la huella hídrica azul. Es decir, todo el agua de consumo de agua lluvia hoy día es muchísimo mayor que todo el agua a nivel nacional que se utiliza y que se consume
de agua superficial y subterránea, ¿ya? Por lo tanto, nos parece que este análisis de huella verde es interesante y, como les decía anteriormente, no había sido utilizado en los distintos análisis. Ahora, cuando uno hace este análisis ya a nivel sectorial de actividades productivas, acá ustedes ven todas las actividades que fueron analizadas, y está la agricultura, minería, sector de agua y saneamiento, industrial, forestal, energía, pecuario. ¿Ya? Esos son los sectores que fueron analizados, y acá nosotros podemos ver que cuando hacemos el análisis de la proporción entre derechos de aprovechamiento de agua y la actual captación, los sectores agrícola, minero y agua y saneamiento son los que tienen un mayor volumen de agua en aprovechamiento, digamos, en derecho, en comparación con el consumo, con el uso. Y por ejemplo, ahí en agua y saneamiento son 192,78 metros cúbicos por segundo los derechos, que es bastante más alto, por ejemplo, que en comparación con el sector minero. Ahí hay una relación alta también entre los derechos de aprovechamiento de este sector y la extracción actual de agua que se genera. En el sector agrícola, un 54% a nivel nacional del agua es devuelta a través de la infiltración a suelo. Y cuando uno analiza el sector forestal, este es el que consume la mayor cantidad de agua, agua lluvia. En este caso, el 100% del consumo de agua del sector forestal proviene de agua, de precipitaciones de agua lluvia. Y para los análisis sectoriales pasa a ser hoy, cuando se suma este componente, el sector que más consume agua a nivel nacional, lo cual es relevante. Pero esto a nosotros después nos preocupa, porque van a ver que hay un descenso importante en las precipitaciones de agua lluvia. Por lo tanto, la sostenibilidad de estos sectores podrían estar en riesgo, ¿no? por el descenso de las precipitaciones, y entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál es la alternativa de fuente de agua para estos sectores y para seguir sosteniéndose? Y me refiero, el análisis que realizó la Universidad de Chile, como les había mencionado, distintas universidades realizan los distintos análisis. En este caso, se ve que entre el año 2000 y 2014 hay un descenso a nivel nacional de las precipitaciones y solamente un aumento en la zona del altiplano. Ya es la zona donde aumentan las precipitaciones. Sin embargo, en todo el resto del país y concentrado hacia la zona sur está el descenso, ya en relación a valores promedio históricos. Entonces, esa es la zona que más nos preocupa, de alguna manera, la zona sur y austral, lo que está pasando ahí. En el análisis de la sequía meteorológica, lo que se ve es que cuando uno hace el análisis de la relación entre este descenso de precipitaciones con el aumento de temperatura y evapotranspiración que se genera por el aumento de temperatura, es que en esa relación se da siempre una relación negativa, un balance negativo, es decir, hay más evaporación que precipitación. Y eso se da a nivel nacional. Si ustedes se fijan, no hay ninguna zona en verde o azul, sino que todo va de amarillo hacia rojo. Cuando uno analiza a nivel nacional los mapas, también se ve que eso se concentra, y ustedes pueden ver después en el libro, en los mapas aparecen los colores más nítidos. Se ve que hacia la zona sur están los colores más intensos, ¿ya? Entonces, esta sequía meteorológica es la que luego impacta en la disponibilidad de agua, porque esta sequía meteorológica hace que se produce entonces un descenso de precipitaciones. Y hay un tema que tiene que ver cuando ocurre el aumento de temperatura, es que también los cultivos evapotranspiran más, transpiran más agua, por lo tanto a la vez requieren más agua. Entonces eso hace más intenso o más agudo el problema de la sequía misma, ¿no? Por un lado hay un descenso de precipitaciones, pero el aumento de temperatura genera esta mayor evapotranspiración y por lo tanto mayor consumo de agua.
Ahora, cuando hacemos el análisis de las aguas subterráneas, aquí aparecen todas las estaciones de monitoreo de la Dirección General de Agua. Este fue un análisis que hizo Casalac con UNESCO, donde hicieron un análisis de estadística sobre la tendencia histórica en los pozos. Estos son análisis que datan desde el año 1960 hasta el 2015, y en el análisis estadístico se ve que de un total de pozos analizados, un poco más del 70% tienen una tendencia negativa significativa, es decir, son acuíferos cuyos niveles van a una baja, ¿ya? Y eso se presenta en el 70% de los casos. Sin embargo, hay que señalar que hay 949 pozos que no pudieron ser analizados porque la cantidad de datos tomados no son suficientes para poder hacer el análisis estadístico. Entonces, acá claramente uno ve todos los puntos blancos son aquellas zonas donde no se puede hacer el análisis, que se concentran, acá ustedes pueden ver los puntos blancos, después hacia el sur y la zona austral está todo en blanco. Entonces, aquí son zonas donde hay hoy día estaciones de monitoreo de la Dirección General de Agua, sin embargo, o no se toman los datos o la cantidad y frecuencia de datos es insuficiente. Entonces, aquí nos parece que, según el análisis de Casalac y UNESCO, es que hay un tema muy relevante con medir bien, digamos, o tener mayor frecuencia en las estaciones que ya tenemos, y priorizar eso por sobre generar nuevas estaciones de medición, es medir con mayor frecuencia y tomar más datos en las estaciones que existen, de manera de nosotros poder hacer un análisis después con eso, ¿ya? Dado que hoy día se toman en estas estaciones menos de 4 datos al año, o sea, todos los que están en blanco son 1 o 3 datos o ninguno por año, ¿ya? Y para poder hacer el análisis por lo menos se requieren 4 a 5 datos por año. Luego, cuando se hizo el análisis de los glaciares, nos damos cuenta que menos del 1% de los glaciares que hoy día están catastrados tienen algún análisis de diferencia de superficie, de variación de superficie o de balance masa. Son solamente unos 30, 32 glaciares los que han sido analizados. Sin embargo, todos los que han sido analizados en cuanto a variación presentan retroceso o pérdida de masa. Hay uno solo en la zona centro que presenta un avance, sin embargo todos los demás presentan un retroceso, por lo cual aquí hay un tema relacionado obviamente con cambio climático y aumento de temperatura que está haciendo que en los últimos años, a partir del 2000 en adelante, todos los glaciares que han sido estudiados en este componente presentan efectivamente un retroceso o pérdida de masa. Respecto a las aguas superficiales, acá no se vio una tendencia clara. Un 60% de las estaciones de la DGA presentan un análisis histórico del año 1960 a la fecha, donde no hay una tendencia de variación importante. Hacia la zona centro sí se observa históricamente en un 11% de los casos estaciones que van en una tendencia a la baja. Sin embargo, la relación de esto con el retroceso glaciar es algo que no ha sido estudiado. Por lo tanto, eventualmente esta no tendencia que vemos de caudales superficiales puede tener tiene mucho que ver o puede estar influido hoy día por el retroceso de los glaciares y lo que significa eso en cuanto a escorrentía, ¿no? Entonces, esa relación no ha sido hecha y eso podría estar variando acá los datos. Y finalmente, en cuanto, para mostrar un resumen, ¿no?, de lo analizado, aquí hay bastantes análisis, muchos mapas en detalle. En cuanto al análisis de exceso, se puede ver acá las situaciones históricas de inundaciones y aluviones, por ejemplo. Y lo que vimos es que cuando uno compara los años de estudio desde el año 1912 a la fecha, existe una tendencia a que las inundaciones y aluviones se dan mayormente al principio de los años en la zona norte, pero hay una cierta tendencia a migrar hacia el sur, o sea, se empiezan a generar más en el sur estos fenómenos.
Y en todo caso, en cuanto a aluviones, por ejemplo, ya todos los aluviones que hemos tenido en el siglo XXI ya igualan la cantidad total de eventos que hubo en el siglo XX. Por lo tanto, cuando uno comenta si hay o no aumento de frecuencia de este tipo de eventos de exceso, ya estamos viendo que de los años que llevamos del siglo XXI ya llegamos a un número de eventos iguales al que ocurrió en todo el siglo XX. Por lo tanto, probablemente se va a superar el número de eventos y entonces sí tendríamos un aumento de frecuencia de este tipo de exceso. Entonces, estos son los análisis. Finalmente se hizo un análisis de calidad de agua y ahí quería mencionar que cuando se hizo el análisis de brecha de agua, esta relación entre la disponibilidad de agua y la demanda de agua, eso es solamente considerando cantidad de agua, pero si nosotros a eso le agregamos la calidad de esa agua, eventualmente la condición de brecha aumenta y aumenta su criticidad porque en la zona con mayor brecha se también da la situación de menor calidad de agua y eso es lo que podemos ver en este mapa donde en la zona norte se concentra una calidad insuficiente. ¿Ya? Insuficiente quiere decir una calidad que no es posible un uso productivo, solamente son aguas que podrían ser eventualmente utilizadas para algunos usos industriales y cuya potabilización genera un costo adicional importante. ¿Ya? Y la presencia de elementos que se encuentran tiene que ver con arsénico, cobre, cadmio, plomo, cobalto, mercurio, molibdeno en la zona norte. En la zona centro aparecen parámetros como arsénico, cobre, mercurio, molibdeno y en la zona sur mercurio, níquel, cobre. Esos son los parámetros que hacen empeorar la condición de calidad. Son los parámetros específicos que aparecen y lo que se ve es que desde la zona norte, donde está la calidad más insuficiente que se presenta en los distintos periodos, hacia la zona sur esa calidad de agua va mejorando y ya en la zona austral esa es una calidad excepcional, o sea, es un agua que tiene todo tipo de opción de uso y es un agua de muy alta calidad y esa se da hacia la zona sur y austral. Entonces, con estos análisis realizados, se presenta muchos indicadores que dan cuenta sobre la situación tanto actual como histórica en los datos de tendencia, ¿cierto? Y entonces con eso nosotros estamos generando indicadores que permiten de alguna manera también en ese análisis de tendencia histórica proyectar futuro, que es lo que estamos haciendo ahora. Llevamos ya un año trabajando en la construcción de escenarios futuros junto con todos los actores y participantes de la iniciativa. Estamos trabajando específicamente en 6 territorios que fueron seleccionados y que son Copiapó, Aconcagua, Maipo, Maule, Lebu y Báquer. Para tener también una representatividad geográfica se tomaron cuencas y territorios de distintas zonas. También hemos seleccionado las cuencas porque entregan distintas características. Por ejemplo, en Copiapó es una zona con sequía estructural, ¿cierto? Pero en la zona Maipo combinamos el crecimiento demográfico, los eventos de exceso de agua y los cortes de agua con ese impacto para tener ese análisis. En la zona de Maule, por ejemplo, en el territorio hay una competencia importante y todo el tema de uso de agua agrícola con hidroelectricidad, también forestal. En la zona de Lebu es un territorio de rezago, pero es una cuenca costera, que es donde podemos analizar fenómenos de inundaciones y de zonas costeras. Y también hay una presencia indígena importante, por lo tanto el tema social es interesante de estudiar en ese territorio. Y luego en Báquer, una zona de reserva importante de agua, con un desarrollo de distintos sectores, una zona transfronteriza que nos agrega también la componente de gestión de aguas transfronteriza y también la presencia muy importante de glaciares. Entonces, cada cuenca ha sido seleccionada con distintas características. Aquí estamos proyectando escenarios futuros de lo que puede llegar a ocurrir con cada uno de los territorios y luego con eso este año vamos a construir hojas de ruta con combinaciones de soluciones que vamos a evaluar
queremos evaluar un espectro muy amplio de soluciones, de medidas, de acciones concretas para abordar brecha hídrica y riesgo hídrico. Vemos que hay muchas oportunidades, por ejemplo, en el tema de los aluviones, de los eventos de exceso de agua. Hemos comentado la oportunidad de también utilizar esa agua lluvia, de poder captarla, infiltrarlas a las aguas subterráneas y poder aprovecharlas como fuentes de agua. Entonces, también todos los problemas que de alguna manera se presentan, la idea es transformarlo también en oportunidades para la gestión del agua. Y eso es lo que vamos a trabajar este año. Entonces vamos a generar un espectro muy amplio de opciones, de soluciones que vamos a evaluar desde el punto de vista económico, de costo, de impacto social y ambiental, y generar propuestas de hojas de ruta para cada uno de estos 6 territorios. Entonces, la diversidad de problemas que estos presentan también nos dan la oportunidad de tener distintas soluciones adaptadas y aplicables a cada uno de esos territorios. Eso era lo que les quería comentar. Les dejamos el libro con todo el análisis, es bastante información, pero bueno, quedamos nosotros muy disponibles para colaborar con esta comisión a futuro y de nuevo muy agradecidos también por el espacio. Muchas gracias por esta importante exposición. No sé si alguien más de la delegación quiere hacer uso de la palabra. ¿Está completo? Entonces damos la palabra a nuestras colegas senadoras y senadores. Aquí hay mayoría mujeres, falta la senadora Allende y celebramos siempre al senador Castro que no. ¿Quiere intervenir, senador? Muy bien, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Mira, me llamó la atención lo que tú dices, la infiltración, que gran parte del agua que se consume después se infiltra, ¿cierto? Yo no tengo tan claro esa parte porque yo siento que infiltrar es un tema muy complejo y me gustaría saber si ustedes han estudiado la forma de infiltrar o cuántas formas de infiltrar agua tenemos nosotros a los acuíferos, porque es un tema que yo veo que yo he tratado de ver otra experiencia, me he ido a ver lo que pasa por internet, lo que pasa en Israel, lo que pasa en San Francisco, tengo entendido que es. Entonces, no he encontrado una forma de infiltrar más que hacer estos rasgos que se le hace a la tierra para que puedan, cuando hay una lluvia, que esa agua se vaya infiltrando. Pero no sé si hay otra forma de infiltrar, porque creo que gran parte del agua que nosotros tenemos hoy día en las lluvias, por lo menos en la zona del Maule, el 86% va a dar al mar. No somos capaces de retener esas aguas. Entonces, ese es un tema que yo creo que hoy día nos preocupa, porque creo de verdad que el problema que vamos a tener a futuro precisamente es falta de lluvias, ¿cierto? Pero si no tenemos reservas, vamos a estar complicados. O si no somos capaces de embalsar, más complicados estamos. Entonces, si ustedes han estudiado formas de infiltrar y si esa importante cantidad de agua se infiltra después de usarla, me caen mis dudas ahí. Claro, o sea, perdón. Lo que vimos es que hoy día en la práctica, en el uso del agua, se da mucha devolución al sistema, ¿ya? Como en el riego, que se da la infiltración a través del mismo suelo, producto del sobreriego, de alguna manera, por decirlo así, por las técnicas que se utilizan. Cuando se usa un riego tecnificado, esa infiltración es mucho menor, ¿cierto? Nosotros en la etapa de ahora que viene de la evaluación de soluciones estamos levantando distintas alternativas de infiltración y de recarga de acuíferos y hemos visto que hay muchas alternativas y que se presentan oportunidades distintas que son bien interesantes. Está todo el tema, por ejemplo, de la infiltración natural y las zonas naturales de infiltración. Ahí hay oportunidades de generar análisis a nivel territorial de cuáles son esas zonas para, por ejemplo, conservarlas y evitar un desarrollo demográfico importante sobre específicamente zonas de infiltración natural importantes. También hay distintas... Sí. Me gustaría que me explicaras esa parte. ¿Cómo tú consideras que hay una zona de infiltración natural para conocimiento?
Eso tiene que ver con las condiciones del suelo, los relieves, digamos, tiene que ver con las condiciones topográficas, las zonas de mayores precipitaciones. Entonces se genera una combinación de condiciones topográficas, de suelo y de precipitaciones que conllevan a zonas de mayor o menor infiltración natural. Normalmente ocurre a nivel de ciudades que uno va creciendo demográficamente sobre esa zona y va pavimentando, por ejemplo, y eso disminuye entonces estas zonas naturales de infiltración, que serían muy importantes de poder resguardar y conservar porque significan costo cero en términos de desarrollo de soluciones, ya dado que ya están. Por otro lado, también hay técnicas de infiltración a suelo que son en los mismos lechos de los ríos, donde hay distintas técnicas que se usan en el lecho y de manejo del relieve de los lechos para promover un mayor tiempo residencia cuando el agua cae y pasa a través del río. Un mayor tiempo de residencia fomenta la infiltración por gravedad en esa zona. Y también hay técnicas que son ya de recarga a presión, que son utilizadas en zonas donde la superficie no es muy grande para hacer la infiltración, pero a presión yo puedo entonces en cuencas cerradas, por ejemplo, promover una infiltración directa a los acuíferos. Entonces son distintas las técnicas. Nosotros nos hemos dado cuenta que hemos lanzado ya en febrero una plataforma a través de nuestra página web para todos los proveedores de soluciones y de medidas y acciones que presenten estas opciones, llenando con información en fichas para así ampliar el espectro de opciones a evaluar ahora en este año. Y es muy importante la cantidad de alternativas que existen pero que uno no conoce. Por eso es que queremos hacer este espectro amplio, porque podrían darse soluciones muy costo efectivas que pudieran ser desarrolladas en un corto plazo, como por ejemplo las zonas de conservación de infiltración natural, por ejemplo, etcétera. Muchas gracias. Sigo ofreciendo la palabra. Senadora Provost. Bueno, yo quisiera en primer lugar felicitarlas por el trabajo, la iniciativa. Fue sin duda muy convocante de muchas organizaciones que formaron parte. Ustedes decían más de 150 personas, pero también leíamos en el texto más de 40 organizaciones que estuvieron participando y, por cierto, felicitarlas por este tremendo esfuerzo. El libro parte en algo que para nosotros también tiene mucho sentido. Ustedes dicen, el agua nos convoca, nosotros también nos convoca, y quisiéramos ver un esfuerzo legislativo, una agilidad legislativa en temas que conecten con muchos de los datos que ustedes nos están presentando respecto del Código de Aguas, de la Ley de Servicios Sanitarios, que están íntimamente ligados, y en algo que también en esta comisión se ha debatido en este periodo y en periodos anteriores, en el Senado, nosotros en la Cámara, en nuestro paso anterior, que es esta necesidad de mirar a nuestro país desde sus cuencas, de poder analizarlo, y eso explica tal vez por qué hay tantas zonas en color blanco, que ustedes lo señalaban, en donde es muy difícil tener una información que permita obtener o a partir de eso generar políticas públicas. Pero yo mirando los datos de ustedes, también nos queda una duda por la realidad que uno conoce de manera más cercana. Yo vivo en Vallenar, en la cuenca del Huasco, una cuenca que se ha hecho harto, que recibe mucha información, pero claro, esta radiografía y muchos de los datos que uno utiliza provienen de fuentes que son conocidas, como por ejemplo las estaciones fluviométricas. Y tenemos en eso una dificultad respecto de cómo están efectivamente funcionando estas estaciones fluviométricas, si es que están en los puntos adecuados. Si uno mira solo en una imagen, la cuenca del Huasco se alimenta de cuatro ríos. Y en donde tenemos dificultades, algunas de las nacientes del río están fuera de los límites de la región, lo que ha generado también
situaciones que son complejas. Lo hemos conversado acá con el propio Ministerio de Obras Públicas, en donde durante varios años se intentó generar una institucionalidad relativamente robusta para abordar los temas de glaciologías, y donde se instalaron en algunos glaciares instrumentos para proporcionar información adecuada. Hoy día esta unidad se ha debilitado, los instrumentos que se hace un gran esfuerzo como país de poder instalarlos, de concurrir con recursos. Cuando no se hacen, además, las mantenciones adecuadas, la información que proporciona es una información que a lo menos genera dudas. Y por lo tanto, a mí lo que me gustaría preguntarles es cuánto del análisis que ustedes hicieron también estaba referido a las dificultades en pesquisar esta información. Ustedes nos decían que, por ejemplo, para analizar todo lo que estaba referido a brecha hídrica, miraron los balances hídricos, miraron los derechos de agua que estaban disponibles de acuerdo al catastro público, pero sabemos que esa no es una información del todo exacta para poder mirar efectivamente qué es lo que ocurre, cómo después podemos pasar a mirar el riesgo hídrico si la información de origen necesariamente no es una información que sea 100% confiable para este esfuerzo en el cual todos debemos estar convocados, que tiene que ver con mirar las condiciones hídricas de cada uno de nuestros territorios. Así que bueno, reiterarles mis felicitaciones y que vaya a la espera de sus comentarios. ¿Se hace cargo de la palabra? ¿Sí? Muy bien. Bueno. Gracias. Mi nombre es Claudia Galleguillos, yo soy líder de estrategias hídricas en Fundación Chile. Y sí, efectivamente la información es bastante limitante. O sea, acá nosotros hicimos un capítulo completo, como ustedes pueden ver, de todas las limitaciones que hemos encontrado, obviamente con el análisis de todos los expertos que estuvieron detrás de esto. Ahora, la información que está acá, efectivamente se hizo un barrido completo de cuál es la información que realmente nos sirve para hacer el análisis. Y por eso que quedó mucha información afuera, lamentablemente. Entonces, esos son años de esfuerzos, de recursos públicos que se ponen para poder tener datos, pero son datos que lamentablemente cuando uno quiere utilizarlos para estos fines no sirven. Entonces, se podría decir que es información deficiente, y ahí hay una gran limitación donde se requieren más voluntades para poder mejorarla, digamos, que recursos en ese sentido. Hay varias... Nosotros, justamente por la limitación de información, lo que hicimos fue utilizar metodologías internacionales validadas que se utilizan a nivel internacional por diferentes organismos internacionales para poder hacer este análisis, que son metodologías simples que sirven para utilizarla con la escasa información que se tiene. Mucha de la información que está acá nosotros tuvimos que modelarla. Por ejemplo, todos los datos de huella hídrica se modelaron a través de diferente información que se encontraba disponible. Tenemos algunos antecedentes que son bastante antiguos también, porque se utilizó la mejor información disponible y la más nueva. Pero hay casos donde tenemos información que es del año 1987. Entonces, el cambio puede ser bastante drástico. O sea, en el fondo, y con respecto a los derechos de agua, efectivamente, el 20% del análisis, entonces lo que sale acá reflejado es el mínimo de lo que podría estar ocurriendo. Podría ser bastante, digamos, podrían haber condiciones que no estamos viendo porque tenemos esa carencia de información, efectivamente. Pero eso, en el fondo, nosotros pensamos que con la información que logramos rescatar, que sí sirve para analizar y tener un análisis robusto, ya es suficiente como para decir
que el país tiene un riesgo importante hídrico a futuro. O sea, el desarrollo del país está en riesgo, porque no hay nadie que funcione sin agua. O sea, no hay ninguna actividad productiva, ni la vida misma funciona sin agua. Entonces, hay un riesgo importante que hay que mirar y no hay que limitarse solamente a mirar las soluciones conocidas. Hay muchas soluciones que son simples y que requieren solo voluntades para poder movilizarlas efectivamente, y hay una gama enorme. Con respecto a infiltración, por ejemplo, una de las cosas que es súper fácil detectar así solo mirando son las zonas de inundación. Zona que se inunda es porque es una zona de infiltración. Y en esa zona muchas veces tenemos construcciones de casas, pavimento, etcétera, y existe el pavimento filtrante. O sea, existe pavimento que permite la infiltración. Entonces, si tenemos, por ejemplo, puentes que se inundan completamente, bueno, solución, poner pavimento filtrante para que ese puente no se inunde. En vez de tirar toda el agua, porque uno de los problemas que también tenemos es que toda el agua lluvia nuestra se va al alcantarillado, y el alcantarillado se mezcla con el agua residual, ¿cierto? Y esas plantas se cierran y son descargadas en forma directa a los cuerpos de agua cuando hay inundaciones. Entonces, ¿cómo se rescata eso? Bueno, son los desafíos que hay que ir pensando. En temas de almacenamiento también tenemos una gama enorme. O sea, hay almacenamientos que se pueden instalar bajo las plazas, bajo los caminos, que son embalses en celdas. Hay almacenamientos en bolsas que se pueden trasladar. Hay almacenamiento de infiltración natural en acuíferos. No solo hay embalses, hay sistemas de almacenamiento de muchas categorías. Eso es un poco lo que queremos decir. Hay que abrir la mente y no es una u otra. Son una gama de soluciones adaptadas a las necesidades del territorio. Muchas gracias. Yo me sumo también a la valoración que estamos haciendo en esta comisión del trabajo que ustedes nos han entregado. Es de una enorme importancia para orientar políticas públicas y orientar también legislación, aunque como decía la senadora Proboste, va muy lenta y muy en rezago a lo que está viviendo el país hoy día en materia de escasez hídrica. Estamos muy atrasados en materia de legislación, por cierto, porque esto remece intereses económicos, productivos muy fuertes. Lo que yo quería, además de eso, era valorar la metodología. Me parece extraordinariamente importante que una metodología validada en otros estudios que hemos conocido y que, por cierto, es manejable y modelable, como ustedes señalan, para la escasez de información que hay. Entonces, de verdad han hecho un esfuerzo extraordinario por dar un soporte empírico a información muy escasa. Nosotros siempre hemos dicho que la información está dispersa, ¿no? Y que eso explica la debilidad institucional que hay en relación al agua, pero acá además aprendemos que es escasa, es dispersa y escasa. Ustedes hicieron un esfuerzo por recopilar lo que hay, que así, de verdad es muy importante, sobre todo es agregado por regiones, que nos importa mucho, como señalaba la senadora Proboste, que cada uno vive su realidad, sus regiones, y quiere escudriñar al máximo qué es lo que pasa con nuestra realidad en las distintas cuencas, en las distintas aguas superficiales. Entonces lo que creo que aquí hay una información muy importante, muy valorable, y nos queda la gran tarea de exigir y de empezar a crear conciencia de que tiene que existir información. Como señalaba también la senadora Proboste, tenemos la preocupación que en la Dirección General de Agua se crea una unidad de glaciología y estamos luchando para que esto no desaparezca. Vemos que se retira un proyecto de ley sobre glaciares que es muy peligroso. O sea, esos son reservorios importantísimos de agua, y ustedes dicen, además nos informan que van como en retroceso. Entonces creo que en el país, en esta comisión, y eso, el sentido que existan tanto en la Cámara como acá, es poder hacer una alerta y ayudar a construir voluntad política en el país de que el agua en Chile se está acabando y es un tema planetario. Y no hay conciencia política, no hay conciencia ciudadana en los sectores donde que nosotros vivimos, la gran mayoría
la gente que como ya no tiene agua, la ciudadanía está muy ocupada, muy preocupada de la situación. Y a mí hay dos temas que me gustaría consultarle. Uno, la relación, no me queda muy clara, entre derechos de agua otorgados, que superan, dice usted, 6 veces la extracción actual. ¿Eso significa que hay sectores, actividades productivas que se han guardado los derechos? ¿Ah? Y que en algún momento los van a ocupar, o sea, o puede haber especulación, o sea, que aquí ha sido un gran debate en materia del código. Y lo otro es en tema de calidad de agua. Hace poco hemos tenido organizaciones del Valle del Choapa que yo represento, donde hay, por la presencia de gran actividad minera en la zona, hay, por cierto, el temor de las comunidades a la mala calidad del agua. Se han hecho, se señala que Chile es un país minero y siempre van a haber presencia de minerales en los análisis que se hacen del agua, pero las comunidades que están más cercanas, que son comunidades que están ahí de siempre, pero que han llegado a estas grandes actividades mineras, tienen el temor y hay estudios de aumento de cáncer por la presencia de minerales. No sé si ustedes lo que nos han narrado acá tienen alguna comparación histórica, si es que desde que antes de la llegada de las mineras, durante y mientras, digamos. Porque es un tema que nos ocupa, y a mí me preocupa personalmente porque escuchamos la vez pasada autoridades de Senajomín, del Ministerio de Salud, que tienen unos análisis y las comunidades tienen otros. Entonces ahí estamos en una situación compleja de poder transparentar algún instrumento que definitivamente nos entregue objetivamente la calidad del agua, porque eso sigue una preocupación. Hay poca agua y de mala calidad, sobre todo en las zonas norte, y la población está presentando patologías que, por cierto, no tenemos la relación clara, directa, objetiva para afirmarlo, pero sí hay una tendencia a aumento de determinadas enfermedades que ocupan y preocupan. No sé si ustedes tienen, dentro de la poca información que existe, algún acercamiento a este tipo de situaciones. Gracias. ¿Hace cargo Ulrike? Sí. Sí, efectivamente, respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas, o sea, efectivamente lo que está ocurriendo es que hay una cantidad de derechos de agua que solamente representa el 20% en todo caso, que está registrado en el Catastro Público de Agua, pero del cual hay una cantidad muy menor que hoy día efectivamente se está extrayendo desde el territorio. Y eso uno lo contabiliza con la actividad productiva, en función de la producción, el nivel de producción. Y eso es físico, o sea, la producción que existe está informado en nuestros censos, en el INE, etcétera, en distintos catastros, ¿cierto? Y en función de eso, el nivel de producción requiere una cantidad de agua, que eso se puede estimar y establecer órdenes de magnitud. Y en relación a eso, hoy día hay un mayor número de derechos de agua que está entregado en relación a lo que hoy día se extrae. Eso significa que hay en el mercado derechos de aprovechamiento de agua que hoy día no están en uso, pero que potencialmente sí podrían entrar en uso. Y entonces la alerta ahí es que a nivel nacional, entonces esta extracción puede aumentar 6 veces. Entonces, eso es en lo teórico y en lo que es legal, ¿no? Hay que ver después lo que es físicamente factible, porque hablamos de los derechos de papel cuando físicamente esa agua no está en la cuenca y por lo tanto no se puede hacer uso de ese derecho. Pero ahí hay un riesgo y entonces lo que ocurre es eso, o sea, hay una cantidad de derechos de agua que están, pero que no están siendo utilizados. Por otro lado, en relación a la calidad de las aguas, nosotros el análisis que hicimos son el análisis histórico, digamos que tiene 2 quinquenios analizados, del año 2006 al 2011 y del 2011 al 2016. Y hay una relación que está detallada en la página 109 y 110, donde se ven todos los parámetros en cada una de las regiones y uno puede ver con los colores si es una calidad que es insuficiente, buena, regular o digamos, excepcional.
y ahí entonces uno puede ver cuáles son los parámetros que surgen en las distintas regiones y puede ir viendo el detalle. Todo este análisis está hecho por región. Nosotros vamos a tener accesible también en versiones digitales cada una de las regiones con su detalle, ya cuenca por cuenca y también hasta a nivel de comuna hay algunos análisis. Y ahí se ve los parámetros que están y en qué condición. Ahora, ahí yo quiero hacer una relación y yo les mostré en el mapa los cuadros con los parámetros que salen. Y llama la atención, nosotros no hemos hecho el análisis de trazabilidad que uno podría hacer de estos parámetros y de dónde provienen, si es un origen natural o antrópico. Sin embargo, hay elementos típicos naturales y hay otros que no son naturales. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a hacer un análisis con mayor detalle. Y al final el estudio que hacemos se trata de eso, o sea, se trata de ver frente a un problema muy complejo, con una heterogeneidad muy importante a nivel nacional, bueno, cuáles son las zonas a simple vista que yo veo en rojo, en amarillo, en verde o en azul, donde yo pongo mayor atención para estudiar con mayor detalle. Entonces, estos son indicadores simples, pero robustos, con mucha data e información detrás, pero que permiten dar cuenta de dónde focalizar el estudio, dónde focalizar el análisis. Y de eso se trata, dónde yo puedo priorizar una atención mayor. Y eso es importante hacerlo a nivel nacional porque hay zonas que de repente no surgen en estudios oficiales y que quedan fuera de esos estudios, pero es importante por eso hacer el análisis como este escáner de todo el país, como por ejemplo darse cuenta que Antofagasta, por ejemplo, carece de información de agua subterránea, ya que es un aspecto relevante de abordar, sobre todo pensando en la escasez de agua que presenta esta zona. Y en calidad de agua también mencionar que es importante que hay ciertos límites de detección que tienen los sistemas de monitoreo que están, digamos, por encima de los valores que uno quisiera medir. Es decir, no miden concentraciones menores. Por ejemplo, el caso de mercurio mide hasta una cierta concentración, el límite del análisis del sistema de monitoreo, y por lo tanto yo no veo qué pasa después de eso, y ya en esa condición tengo una calidad que es regular, digamos, o insuficiente. Entonces ahí también hay limitaciones en los análisis. Pero bueno, se trabajó con la mejor información existente. La idea es después poder focalizar. En todo caso, hay una cantidad de bases de datos muy grande que están plenamente disponibles. De hecho, nosotros ya estamos colaborando con algunas instituciones que nos han pedido apoyo. Estábamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está haciendo un trabajo de gestión transfronteriza. Hemos trabajado también en poder colaborar con ONEMI por este catastro que hicimos sobre exceso de los desastres, que no está hoy día, digamos, no tenemos un catastro periódico. Entonces, en definitiva, yo creo que hay un mensaje que tiene que ver con la necesidad de poder definir qué indicadores son importantes de seguir midiendo a nivel nacional para dar cuenta de la situación actual y cómo se va generando estas situaciones a futuro. ¿Qué indicadores queremos seguir midiendo de manera de asegurar información para poder medirlos adecuadamente? Eso creo que es algo importante de avanzar en decir, estos son los indicadores para ver el análisis a nivel nacional, y para eso necesitamos esta información como mínimo y generar ese mínimo y así poder ir avanzando después en especificar. Pero eso por lo menos para poder tener una escala de nivel completo nacional y no solamente priorizado en ciertas zonas, porque podemos estar dejando fuera zonas con criticidad, no lo sabemos. Y en ese sentido la zona sur y austral preocupa por que está existiendo una migración de actividad productiva hacia esa zona, porque es como la última reserva de agua que va quedando, ¿no? Entonces hay condiciones también agroclimáticas importantes, el aumento de temperatura favorece el desarrollo del riego hacia la zona sur y austral. Pero bueno, cómo se
gestione esa zona para que no ocurra lo mismo que ha pasado en el norte, que está pasando hoy día en el centro, que también pasa en el sur. Bueno, esas son miradas importantes de ir generando. ¿Alguien más, Claudia? ¿Sí? No, explicarle un poquito cómo se lee este gráfico. Bueno, cada uno de estos representa una región. Acá tenemos el periodo 2006-2011, por ejemplo, y acá tenemos los parámetros que han sido identificados en esa región por periodo. Tenemos verano, otoño, invierno, primavera, porque no siempre la concentración es igual durante todo el año. Hay periodos donde son más críticos. El que está en color rojo es el que indica mayor criticidad. Y así, amarillo, verde. El rojo y el amarillo son como los más importantes. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la zona que le interesaba a la senadora, en Coquimbo uno podría ver, por ejemplo, que durante el 2006 y el 2011 tenemos arsénico, cadmio y hay presencia de cobre, ¿cierto? Y si nos vamos a la otra página, entonces tenemos la página en Coquimbo del periodo 2011-2016, vemos que el arsénico igual tiene un aumento. Está el cadmio, pero también aparece la conductividad eléctrica, que eso significa que hay mayores sales o puede haber también otra presencia de otros metales. Cobalto también aparece, que no aparecía antes. Ahora, ese puede ser que haya sido medido anteriormente, no. Y también aparece níquel, si vemos. El níquel, por ejemplo, en el periodo anterior salía en azul, ahora sale en rojo. Entonces esas son un poco las comparaciones que se pueden ir haciendo con este tipo de gráfica. Ahora, hay que tener ojo, porque como decía Ulrike, hay algunos parámetros que durante el 2006 y el 2011 aparecen acá como importantes y que son parámetros que no son generados por la naturaleza, como por ejemplo el mercurio. El mercurio es un parámetro netamente antrópico y aparece en los periodos 2006-2011 y después desaparece en el segundo periodo. Esa desaparición del mercurio en el segundo periodo no es porque haya desaparecido realmente. Se debe a que en ese periodo se cambió el método de análisis y el límite de detección subió. Entonces nosotros no tenemos cómo ver dónde se está moviendo. Y ese límite de detección subió al grado en que ya es crítico. ¿Se comprende? Entonces, ¿Subió por qué? ¿Por una medida? Porque cambiaron el método de análisis desde la Dirección General de Agua. En general lo que se hace es que los métodos de análisis tienen un límite de detección. En los países, en general, lo que se tiende a hacer es a disminuir y a hacer más sensible el método de medición para tener mayor rango de análisis. Aquí lo que sucedió es que subió. Entonces no tenemos cómo saber si hay o no hay presencia de eso. En esa línea, estos parámetros de la calidad del agua, la fuente que se... En los parámetros de la calidad de agua, la fuente que se utiliza son, tal como señala acá, las estaciones de la Dirección General de Agua. Pregunto porque la semana pasada tuvimos precisamente en esta comisión al Seremi de Salud y muchas veces cuando existen superposición de funciones, de atribuciones, también es un tema que uno dice, está bien que ocurra, que más ojos estén mirando, pero también a veces genera una tensión y muchas veces inmoviliza desde la perspectiva de la toma de decisiones, porque nosotros tuvimos acá a las autoridades de salud de una región en particular, la región de Coquimbo, y ellos también tienen sus propios elementos para medir ciertos parámetros y cuando uno pudiera contrastar, a lo mejor, para seguir el mismo ejemplo, los datos de la región de Coquimbo que nos entrega la Dirección General de Agua para el Servicio de Salud, nos diría, no, pero mire, esto
la verdad está todo dentro de los parámetros, no tenemos ninguna situación de riesgo, de afectación, o como nos pasaba a nosotros, particularmente en la región de Atacama, producto de una mala empresa de servicio sanitario. Uno miraba el agua que salía de la llave y era una agua turbia, amarilla. No, pero esto no tiene, más allá del color, no tiene ningún problema. Entonces uno dice, pero ¿cómo no va a tener un problema? ¿Cómo nosotros vamos a decirle a la gente, no, sabe qué, esa agua más allá del color cumple con todos los estándares de salud pública para... Entonces, estos parámetros que ustedes nos comparten en estos cuadros que son bien didácticos, ¿cómo conversan con otros parámetros que hoy día están siendo monitoreados por la autoridad sanitaria? ¿Quién se hace cargo? Ulrike, Claudia. Pero a lo mejor la senadora de Pressenberger pregunta también y se hacen cargo de todas las consultas. Un par de consultas solamente. Cuando no aparece nada, ¿es que no hay información o que no existen esos minerales en el agua? En general que no existe. ¿Que no existe información o que no existen los minerales? En general. Ok. Y lo otro es, esta información que tienen acá es de la región en general. ¿Hay un promedio? ¿Hay solamente ciertos sectores que se han medido? Porque, por ejemplo, Tarapacá, que es mi región, que es bastante dramático lo que aparece acá, pero también, por la información que nosotros tenemos en la región, tú tienes que dividir o hacer un análisis distinto, depende de a dónde enfoca, porque obviamente que hay sectores de la Pampa Alta Marugal, como Camiña o otros poblados más chicos, ¿no es cierto?, que tienen conocidamente una calidad de agua inferior, pero también hay otros sectores de la región en que la calidad del agua ha sido mejorada. Pero aquí pareciera que es general en todo. ¿Por qué no hay una diferenciación? ¿O esto es como un promedio de la calidad del agua de toda la región? Claudia va a hacer uso de la palabra. Muy bien. Ahí está. Sí. Bueno, la verdad es que cuando uno ve cómo está construido el índice de calidad, uno puede ver que este índice de calidad se basa en normativas internacionales y algunas más estrictas, considerando, por acá en la metodología está qué es lo que considera, pero efectivamente uno de los parámetros que se seleccionan es salud de las personas, efectivamente. Pero está enfocado el desarrollo del índice está enfocado a la dificultad que tiene esa agua para ser usada por otros sectores, entre ellos el sector de consumo humano. Ahora, en las zonas, está acá, aquí está en la página 59, donde están las clases de calidad, y ahí podemos ver, por ejemplo, hacia dónde están. El insuficiente, por ejemplo, el rojo dice, comprende las aguas no aptas para la conservación de ecosistemas acuáticos ni para el aprovechamiento en usos prioritarios sin un tratamiento adecuado. Eso quiere decir que en el fondo cuando está en rojo se podría utilizar, pero requiere de un tratamiento mayor, más costoso, más dificultoso, obviamente, encarece la tarifa y todo. Entonces, sí, está desarrollado con índices nacionales e internacionales. Ahí conversan. Ahora, esos alertas en rojo no se dan durante todo el año, entonces va a depender de en qué momento se toma la muestra, dónde se toma la muestra, porque se dan ciertos periodos, como vemos acá, del año, donde hay mayor criticidad que en otros periodos. En algunas regiones es como permanente. Y respecto a esta gráfica, sí, efectivamente reúne todos los datos de la región en presencia, pero uno lo puede ver también, lo puede visualizar en el mapa, donde están los puntos específicamente como más críticos.
Entonces ahí uno podría hacer una asociación de qué hay en esa zona. Como decía Ulrike, nosotros no analizamos si viene de dónde proviene, quién lo origina, sino que más bien nuestro foco era esa calidad me restringe el desarrollo de alguna otra actividad productiva o de algún otro uso prioritario. Esa era la pregunta que responde básicamente el índice. ¿Se entiende? Senadora Sperger me ha pedido nuevamente la palabra. Sí. Lo que pasa es que a mí me preocupa esta información porque, de acuerdo a lo que tú señalas, ¿no es cierto?, yo creo que la información que uno entrega tiene que ser sumamente clara, sobre todo cuando hablamos del agua, por lo que eso significa. Pues tú me decías que la página 59, ¿no es cierto?, dice que el rojo significa que el agua en este caso es de una mala calidad y no está apta para el consumo humano, salvo que tenga tratamiento. En la región de Tarapacá, efectivamente, desde hace años y sin un análisis político, transversalmente en los últimos gobiernos se ha ido por el Ministerio de Obras Públicas haciendo el tratamiento de esa agua, ¿no es cierto? Particularmente en Camiña, se inauguró hace poco en Moquella y en Chapiquilta, estas plantas de agua potable rural, en que se van con filtros especiales para limpiar el arsénico, por lo tanto la vuelven potable y de buena calidad. Pero si la gente de Camiña lee esta información, obviamente que tú le generas un pánico, porque ellos no tienen por qué saber que su agua está siendo tratada. O sea, corresponde a la autoridad obviamente informarla, pero entiendo yo que esto, o el análisis que ustedes hacen, y en eso creo que quiero quedar súper clara, es el agua como viene de su fuente. Por lo tanto, a esos gráficos uno tiene que agregarle el análisis que se ha hecho con esa fuente donde viene el agua para saber si ese rojo permanece o ese rojo ha variado. Porque si yo me quedo solo con este gráfico, se diría que toda la gente que tomamos agua en la región del Tarapacá vamos a tener cáncer a muy pocos años, lo que no creo que sea efectivo. Lo que la autoridad debiera hacerse es preocupar para que ese tratamiento sea permanente y sea en todas las fuentes de la región y no solamente en algunas. Pero quiero quedar clara entonces que ese gráfico se refiere a cómo viene el agua purificada, por decirlo de alguna forma, sin que todavía haya tenido ningún tratamiento. El agua natural de los cursos de agua. Ok, gracias. ¿Se hace cargo de esta última intervención o ya quedó claro? Bueno, muy bien. Estamos como en el tiempo. Les queremos agradecer la intervención, el material que nos han entregado, muy valioso. Y quizás concluir sobre este último punto, que además es importante lo que señala la senadora Ebensberger. Solicitar, no sé si estarías de acuerdo, a la biblioteca que nos haga un estudio comparado sobre los sistemas de medición de calidad del agua en países OCDE, por ejemplo, que nos gusta compararnos, para ver cuáles son los sistemas en comparación tanto desde el punto de vista de los índices que usan como institucional. Lo que decía la senadora Proboste es bien importante, porque puede haber disparidad de normas que se aplican, índices diferentes, y eso sería importante también poder analizarlo. ¿Habría acuerdo que le solicitemos eso a la...? Muy bien. Okay. ¿Ustedes tienen el estudio? Entonces nos podrían hacer llegar también una ayuda como complemento a la biblioteca, que es importante. Se les agradecería muchísimo. Okay, muchas gracias por estar acá, por toda la información entregada. Muchas gracias. Y quedamos en contacto porque nos interesa mucho el trabajo que están realizando. Ya, pues, quedamos ahí disponibles. ¿Quiere decir algo? Sí, como nosotros continuamos con la iniciativa Escenarios Hídricos, quedamos completamente disponibles para venir a presentarles los siguientes productos que tienen que ver con los escenarios futuros y las hojas de ruta con las soluciones, con las propuestas de combinaciones y soluciones para los distintos territorios. Así que ahí estamos, atentos. Muchísimas gracias, eso es una información aún más valiosa y bien concreta para poder intervenir en distintos ámbitos. Muchísimas gracias. Quiero informar a la comisión que la próxima semana no tendremos sesión porque por reglamento del Senado de la Cámara
se hacen las cuentas públicas del Congreso Nacional, que donde informará tanto el señor presidente de nuestra Senado como la señora presidenta de la Cámara de Diputados, le informará del trabajo legislativo del periodo 2017-2018, y será el martes 17 de julio, próximo martes a las 11. Entonces no podremos tener sesión. Estaremos trabajando en otro espacio para que después no salgan las estadísticas de que no trabajamos. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.